Bueno, les cuento, Carolina es diseñadora de estrategia y administradora de empresas. Tiene experiencia en consultoría digital en las industrias de consumo masivo, aerolíneas y banca. Ella actualmente es Business Designer en Accenture Interactive en Colombia y hoy nos estará hablando de Business Design, la unión hace la fuerza. Bienvenida, Carolina. Bueno, yo soy Business Designer en Accenture Interactive de Colombia. Yo soy administradora de empresas y diseñadora. Y siempre me preguntan como de lo que estudié, ¿qué es lo que más aplicas? ¿Aplicas lo que estudiaste en diseño o lo que estudiaste en administración de empresas? ¿Cuáles son las herramientas que más aplicas en tu trabajo actualmente? Y yo respondo, bueno, lo que uso son las dos cosas y eso es precisamente lo que le da la fuerza a los proyectos que hago en consultoría. Entonces, hoy vamos a hablar de Business Design, que es lo que yo hago. Entonces, primero para recordar, Human Centered Design es un enfoque para la resolución de problemas que brinda soluciones al involucrar la perspectiva humana en todos los pasos del proceso. ¿Qué proceso? El proceso de resolución de problemas, precisamente. ¿Y qué es Business Strategy? Business Strategy es un conjunto de acciones competitivas que una empresa utiliza para atraer clientes, competir con éxito, fortalecer el desempeño y alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, lo que hacemos desde Business Design es precisamente unir estos dos mundos, unir el mundo del Human Centered Design con el Business Strategy. ¿Y por qué? Porque, bueno, si algo es deseable para el usuario, ¿es bueno para el negocio? Entonces, muchas veces lo que hacemos es ir a investigar con usuarios, los usuarios nos dicen una cosa, pero no necesariamente eso es bueno para el negocio. Entonces, un ejemplo, vamos a una aerolínea, estamos haciéndole consultoría a una aerolínea, investigamos con los usuarios y los usuarios nos dicen, lo que queremos es tener más espacio para las piernas entre silla y silla. Y nosotros decimos, listo, hagamos eso, eso es lo que quieren los usuarios. Pero si hacemos eso, significaría que el negocio tendría que poner menos sillas en un avión y por ende vender menos puestos y si venden menos puestos, pues tener menos utilidades. Entonces, no necesariamente todo lo que quieren los usuarios es lo que más le conviene al negocio. Y por el otro lado igual, si algo es bueno para el negocio, es deseable para el usuario, imaginémonos el escenario contrario, que el negocio dijera, listo, necesitamos tener más utilidades, necesitamos meter más puestos en un avión, eh, pero eso significaría precisamente tener que tener menos espacio para las piernas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo encontramos ese punto medio entre lo que nos dicen los usuarios y el negocio quiere? ¿O cómo encontramos esas soluciones que precisamente nos generen ganancias y hagan que los usuarios estén contentos? Entonces, eso es Business Design, la unión entre Human Centered Design y Business Strategy. Business Design es una actividad que utiliza las metodologías de diseño y el mindset de diseño y herramientas de negocio para solucionar los retos de negocio. Y aquí utilizamos tanto herramientas de diseño como herramientas de negocio. Entonces, como herramientas de diseño utilizamos entrevistas en la etapa de descubrir, por ejemplo, card sorting, el famoso Service Safari, Customer Journey, los blueprints, las matrices 2x2, los prototipados, los affinity maps, las affinity maps para sacar los conceptos principales de lo que estamos encontrando en las entrevistas o en el discovery. Y en business, digamos, desde la parte de business strategy, utilizamos unas herramientas de negocio, como las famosas 5 fuerzas de Porter, el PESTAL, las proyecciones financieras, el reverse income statement, los funnels de ventas, el Blue Ocean Canvas, organizational charts y el famosísimo Business Model Canvas. Pero que hay que tener en cuenta que todas estas herramientas de negocio que nosotros utilizamos, las utilizamos también para prototipar. Esta famosísima fase del proceso de diseño, donde nosotros prototipamos las ideas que sacamos o las soluciones que estamos proponiendo para mejorar y para precisamente agregar más valor a nuestras propuestas. Entonces, por ejemplo, el Business Model Canvas, el modelo de negocio, no se utiliza en Business Design para encontrar la solución, porque no existe solo una. Lo que nosotros hacemos como Business Designers es creamos muchos escenarios extremos a partir del modelo de negocio y los usamos como prototipos para aprender de los clientes, de los proveedores y otras partes interesadas. O sea, los utilizamos como prototipos. Entonces, este es el Business Model Canvas,
lo que hacemos es, por ejemplo, cambiar los key partners o tener customer segments diferentes. La misma propuesta de valor puede cambiar si cambiamos la forma en la que nos comunicamos o le llegamos a nuestros segmentos o la forma en la que hacemos las actividades o los key resources. Entonces podemos tener muchos muchos modelos de negocios diferentes para prototipar y llegar a soluciones mejores. Entonces, hoy les voy a mostrar un caso, después un caso hipotético que armé como para mostrar un poco cuál es ese proceso que se lleva a cabo cuando hacemos business design. Entonces, el caso de hoy es, nuestro cliente es un banco comercial muy importante en Colombia. A pesar de que el banco ha tenido un incremento en ingresos, en los últimos 2 años las utilidades han disminuido e incluso han sido negativas. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar Business Design para precisamente llegar a la solución de este caso. Entonces, lo primero que hacemos es empezar con la fase de descubrimiento. Entonces, hay que preguntarnos o sacar ciertas hipótesis o saber qué vamos a investigar para sacar las conclusiones y llegar a un diagnóstico de este problema y poder solucionarlo. Entonces, algunas de las preguntas que nos podríamos hacer con este caso es, ¿de dónde vienen los ingresos? ¿Cuál es la causa principal de esta disminución de utilidades? ¿Y qué podemos hacer para restablecer las utilidades del banco? Y para esto vamos a hacer en el proceso 2 cosas. Primero, vamos a diagnosticar la causa de la disminución de utilidad a pesar del incremento en ingresos y con eso vamos a sacar unos hallazgos y generar soluciones a los problemas para poner al banco en la ruta hacia la generación de utilidades. Entonces, en el proceso, para primero diagnosticar la causa de la disminución de utilidades, vamos a ver 3 aspectos. Primero, cómo está la industria de la banca en Colombia. Segundo, cuáles son esas fuentes de ingresos del banco. Y tercero, cómo es la estructura de costos de nuestro banco. Vamos a empezar con la industria. Entonces aquí tenemos otras preguntas que podrían ser, ¿es un problema de la industria en general o es un tema que solo está afectando a nuestro banco? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la posición de competitividad de nuestro banco en la industria? Y aquí a través de toda la investigación que hagamos, podemos sacar diferentes respuestas. Entonces, en este caso, nuestras respuestas son, ¿solo es nuestro cliente? Otros bancos también han experimentado disminución en utilidades, pero más moderado. Nuestro cliente es un jugador muy importante en el mercado, tiene el 30% de participación del mercado. Hay otros 2 jugadores importantes en el mercado que tienen una participación similar y varios competidores regionales más pequeños. Entonces aquí con esta investigación de la industria nos damos cuenta que no es un tema de industria, no es que todos los bancos en Colombia estén disminuyendo sus utilidades, no es un problema de la industria. Entonces con esto podemos seguir investigando. Ingresos. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos del banco? ¿Cuántos usuarios tiene el banco y cuál es el costo promedio por usuario? ¿Cuál es el ingreso promedio por usuario? Entonces, aquí ya empezamos a ver que está como la carne del problema. Entonces, el banco genera ingresos por intereses 70% y comisiones 30%. Perfecto, ya sabemos cuáles son los ingresos. Pero aquí nos damos cuenta con esta gráfica que con 8 millones de usuarios el costo promedio es mayor al ingreso promedio. Esto quiere decir que el banco adquirió nuevos usuarios no tan rentables como los anteriores. Y aquí ya empezamos a ver que hay ciertos temas que podemos mejorar. En cuanto a costos, seguimos investigando y otras preguntas podrían ser, ¿cuánto cuesta adquirir y mantener un cliente? ¿Existen economías de escala? ¿Qué fuentes están generando un incremento en costo significativo? Y algunas respuestas podrían ser, cuando el banco iba agregando nuevos usuarios, el costo iba subiendo proporcionalmente. Esto quiere decir que no hay economías de escala. Economías de escala significa que cuando traigo más usuarios, el costo va bajando, ¿cierto? En este caso no es así. La estructura de incentivos, los vendedores trajeron nuevos clientes que no generaban tanta utilidad como los primeros. También nos damos cuenta que ha subido mucho el número de cajeros porque el banco ha aumentado el número de oficinas. Ha subido mucho el número de personas que atienden en las oficinas. Entonces, esa es otra fuente, una fuente de costos que también nos está impactando en nuestro negocio. Entonces, ya con esto podemos tener un diagnóstico y el diagnóstico
va en dos sentidos. Uno, hay un incremento proporcional en costos y dos, los nuevos clientes están siendo menos rentables. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Entonces, tenemos que disminuir los costos e incrementar los ingresos. ¿Cómo disminuimos los costos? Cerramos las oficinas menos rentables, reducimos el personal de oficinas. ¿Cómo incrementamos los ingresos? Cobramos un fee extra por usar nuestras oficinas, subimos las comisiones. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que tenemos que generar una solución teniendo en cuenta las fases del proceso de diseño de nuevo. Entonces, ya pasamos por la fase de descubrir y describir, donde encontramos un diagnóstico a nuestro problema principal, pero ahora para la fase de idear, tenemos que volvernos a descubrir. Y así es que funciona el proceso de diseño también, y digamos que el framework de diseño en el que se enmarca el business design. Entonces, en descubrir, lo que hacemos es entender las necesidades de los usuarios, de los stakeholders, de los usuarios internos, externos, etcétera, con data cualitativa y cuantitativa. En describir, identificamos los dolores y los jobs to be done, que son esos propósitos detrás de lo que nos dicen las personas siendo usuarios y stakeholders también. En cuando ideamos, generamos ideas para solucionar las necesidades del negocio y del cliente. Cuando prototipamos, probamos la solución y le hacemos un seguimiento del valor que se está generando para las personas y el negocio. Y cuando implementamos, pues lo que hacemos es escalar esa solución, siempre monitoreando los KPIs, los Key Performance Indicators, y monitoreando el cumplimiento de las metas que planteamos. Entonces, volvemos a la solución. ¿Qué hacemos? Cerramos las oficinas menos rentables y reducimos el personal de las oficinas. Hacemos ambas cosas, o una o la otra. Cobramos un fee extra por usar las oficinas, subimos las comisiones. Entonces, aquí es donde volvemos a nuestro proceso de diseño. Tenemos en cuenta las herramientas de diseño y las herramientas de negocio para precisamente descubrir qué es lo mejor. Y cuando descubrimos, entonces encontramos que hay diferentes perfiles de usuario. Entonces aquí volvemos a nuestro caso. Encontramos 4 perfiles de personas. Un perfil de persona que lo llamamos familia primero. Es esa persona que está pendiente de su familia, quiere ahorrar para pagar la educación de sus hijos, quiere ahorrar para vacaciones y está pensando siempre en su familia. Tenemos otro tipo de usuario muy diferente que es el estudiante al límite. Este estudiante, claro, tiene una mesada que le entregan los papás, pues de cierto tiempo, cierto monto, les alcanza para las fotocopias, alcanza para unas cervezas de vez en cuando los fines de semana, pero tampoco es que tenga mucha plata para invertir o para ahorrar. Tenemos otro perfil de usuario que es ni un peso más, es este perfil que está caño, que no le cree mucho a los bancos, que tampoco está invirtiendo mucho y no quiere gastar mucho. Y tenemos el otro perfil de usuario que es el quiero invertir. Este perfil es el que es más rentable para nosotros porque todo el tiempo está pensando en qué más invierto, abro CDTs, dónde meto más plata y nos está generando muchos ingresos para el banco. Entonces, teniendo en cuenta estos perfiles, lo que podemos empezar a hacer es ajustar los beneficios según la perfilación. Al ajustar los beneficios, se ajustan los costos. También podríamos educar a los perfiles de estudiante al límite y ni un peso más, que son nuestros, digamos, perfiles menos rentables, para que aprendan a utilizar herramientas digitales del banco y evitar que vayan a las oficinas. Podríamos también cobrar un fee extra solo a estos perfiles, o el perfil de estudiante y ni un peso más, por usar los servicios de oficina. O podríamos generar unos servicios para que el perfil quiero invertir, invierta con mayor frecuencia, cantidad o facilidad. Con todo esto y ya con los accionables como tal de cada una de estas oportunidades, lo que lograríamos es ajustar el modelo de negocio según las necesidades de cada perfil y con esto lograríamos nuestras 2 metas principales. Uno, que es reducir los costos al dirigir a los segmentos que menos valor traen a los canales más baratos, por ejemplo. Y 2, incrementar los ingresos al responder mejor a las necesidades de los segmentos de clientes. Entonces, volviendo al tema, es one way or the other, como que ¿qué utilizamos? ¿Utilizamos diseño o utilizamos las herramientas de negocio? La idea es utilizar ambas porque precisamente eso es lo que hace la fuerza y eso es lo que hace que nuestras soluciones y nuestras propuestas sean mucho más fuertes. Para resumir un poco, Human Centered Design lo que hace es
tener en cuenta a los usuarios, investigación de usuarios externos, usuarios internos, investigación de stakeholders, territory mapping o los set factors, análisis de información y una iteración constante. Como les mostraba en el diagrama de los circulitos, todo el tiempo nos devolvemos. Descubrimos, describimos, pero para idear resulta que tenemos que volver a descubrir. Cuando prototipamos resulta que nos damos cuenta de algunos aspectos que tenemos que mejorar y volvemos a la fase de descubrir. Entonces es una iteración constante. Y en cuanto a Business Strategy, lo que hacemos es tener en cuenta los cambios del mercado, la competencia, decisiones basadas en data, cuáles son las fuentes de ingresos, cuál es la estructura de costos, cuáles son los posibles riesgos de nuestras soluciones y cuáles son los Key Performance Indicators que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Eso es todo. Carolina, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta, te la voy a leer, es bastante extensa. A ver, dice, hola Carolina, el equilibrio que mencionas entre los deseos de los usuarios y lo que es rentable para el negocio es un punto muy complicado de aplicar en la realidad. Dado que como negocios normalmente se busca maximizar los ingresos, tratando de buscar lo mínimo que el cliente requiere para mantenerse con nosotros, por otro lado, los deseos de los clientes son muy variados y al segmentarlos en arquetipos podemos analizar los comportamientos comunes que son de nuestro interés como negocio. Bajo todo este contexto, ¿cómo crees tú que debería enfocarse esta rentabilidad equilibrada con las necesidades de los clientes de cara al retorno de la inversión? Esto te lo pregunta Luis Miguel. ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, bueno, bajo todo este contexto, ¿cómo crees tú que se debería Todo el enfocar, contexto. cierto? ¿Cómo debería enfocarse esta rentabilidad equilibrada con las necesidades de los clientes de cara al retorno de la inversión? Claro, entonces ahí es donde está el reto principal de todo esto y es saber qué es lo que quieren los usuarios, sí, y cómo le genero yo valor al negocio con lo que estoy proponiendo, pero de eso precisamente se trata. Y además, bueno, todo lo que le genere rentabilidad al negocio es porque vende algo, ¿no? O lo que sea que esté vendiendo. Entonces, por ejemplo, en un banco, las comisiones, o los productos que pone, las tarjetas de crédito que pone, son lo que le están generando los ingresos, que es finalmente lo que el usuario quiere. Entonces, si nosotros planteamos, le decimos al banco, bueno, lo que el usuario quiere es esto y esto y esto, si lo hacen, pues van a generar esos ingresos. El tema es que de todo lo que quieren vamos a hacer primero, o que de todo lo que quieren, cómo lo acomodamos a que eso le genere valor al negocio. Pero entonces ahí está la metodología también de diseño, donde empezamos a buscar eh, con brainstorming, con mi investigación más detallada, de todo lo que me dijo el usuario, qué es lo que más valor va a dar. Y ahí hacemos también los business cases, los famosos business cases, que serían, por ejemplo, con el ejemplo de la aerolínea que puse al comienzo. Listo, los usuarios quieren más espacio para las piernas, ¿cierto? Tal vez si quitamos más sillas y tenemos más espacio para las piernas, pues vamos a tener muchísimos más clientes interesados en nuestra aerolínea. Habría que ver si ese es el caso. Entonces ahí hacemos un business case donde hacemos todas las estimaciones de cuántos usuarios más nos traería eh, hacer esta modificación en los aviones. Y empezamos a ver si esa es una opción o si de pronto no y es otra. Nos hablaron sobre comida en los aviones. Entonces, más bien, mostramos que podríamos tener ingresos con el tema de comidas en los aviones y no con el espacio para las piernas. Pero por eso en estos procesos de diseño lo que tenemos que hacer es identificar diferentes deseos de los usuarios y para todos probar, investigar, hacer business cases y proponer cuál es el mejor y el que más rentabilidad le generaría al negocio. Perfecto. Bueno, también nos preguntan que cómo relacionas el incremento de utilidades por una iniciativa o una mejora puntual de la satisfacción del cliente, y es que si es algo que el CEO no puede tangibilizar. No, pero el punto aquí es que
todo lo que nosotros planteamos y hacemos debemos poder medirlo, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que nosotros planteamos tienen que estar acompañados de KPIs, que son los Key Performance Indicators, o de las metas. Entonces, cada propuesta que nosotros planteamos, eso es parte precisamente del business design. Tenemos que saber cómo la vamos a medir y en qué momentos de tiempo las vamos a medir. Entonces, si proponemos cobrar un fee extra al perfil de estudiante al límite por usar las oficinas, tenemos que saber cómo eso se va a medir. Entonces, no, vamos a medir cuántos perfiles de estos, cuántos estudiantes al límite van a ingresar a nuestras oficinas, vamos a medir en 3 meses cuántos de esos estudiantes efectivamente compraron o adquirieron productos en las oficinas y pagaron el fee extra, cuántos se quejaron por este fee extra, y cuánto de esa utilidad entonces nos va a quedar en nuestro PIG. Entonces, todo lo que hacemos nosotros lo acompañamos siempre de metas, todas las propuestas que hacemos para saber medirlas. Listo. Y finalmente, para que sigamos con la charla de Victoria, sobre las herramientas que dijiste, las design tools, ¿las utilizas todas o hay alguna que recomiendas utilizar más? Bueno, depende del proyecto en el que estemos, es que utilizamos diferentes herramientas. Y para cada etapa del proceso de diseño, tenemos diferentes herramientas. Entonces hay unas herramientas que se utilizan para la fase de descubrir, que ahí es donde hacemos lo de Service Safari, lo de las entrevistas, focus groups, etcétera. Cuando estamos en describir, hacemos que toda esa información que recopilamos, pues la podamos analizar. Y ahí utilizamos las matrices, ahí empezamos a usar los affinity maps para sacar los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando planteamos las soluciones, entonces son los journeys, los blueprints, y en cada una de las fases tenemos diferentes herramientas. Esas que yo puse en la presentación son unas muy comunes que yo utilizo en el día a día, pero se utilizan depende del proyecto y de la fase del proyecto en la que estemos. Listo. Carolina, muchísimas gracias. Ahí queda el LinkedIn de Carolina para quien quiera profundizar algo directamente con ella. Cualquier otra pregunta que tengan nos las pueden mandar a la parte de preguntas y respuestas, se las podemos enviar a Carolina directamente para responderlas en redes sociales. Carolina, de verdad, muchísimas gracias. Muy interesante tu charla. Tenemos una nueva forma de ver lo que viene a ser Business Design. Chao, Caro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.